Nunca olvidaré la primera vez que vi a Alex Moreau. No era solo otro rostro perdido entre los desadaptados de la ciudad. Era un símbolo viviente de todo lo que estaba mal en un mundo al borde del colapso. Su apariencia impactaba, delgado hasta el punto de parecer frágil, con unos ojos hundidos que parecían llevar el peso de secretos demasiado oscuros para compartir. Su departamento, situado en el corazón de un barrio industrial olvidado, era un reflejo perfecto de su entorno. Ventanas cubiertas con cartones, paredes manchadas de humedad y un olor constante a óxido que impregnaba todo, creando una atmósfera casi sofocante. Pasaba horas frente a una pantalla, absorto en códigos que, según él, podían cambiar el rumbo de la humanidad. Mientras tanto, la ciudad a nuestro alrededor languidecía como una herida abierta. Calles plagadas de coches abandonados, edificios en ruinas y fábricas desactivadas. El rugido de las máquinas había sido reemplazado por el crujido del viento y una presencia indescriptible, algo que no podía nombrar. El cielo permanecía eternamente gris, una mezcla de contaminación y abandono que parecía un lamento silencioso del propio planeta. En ese caos, Alex combatía a sus propios fantasmas digitales. Había sido expulsado de un sistema educativo que lo consideraba una amenaza. Su obsesión por revelar escándalos locales le había ganado tanto admiradores entre los activistas como enemigos poderosos. Su investigación sobre una red de corrupción que conectaba grandes corporaciones con autoridades públicas destruyó carreras importantes, pero también le costó caro: su juventud, su familia y quizá su cordura. Encontró refugio en Internet, un espacio donde conspiradores, activistas y curiosos competían por cada rincón. Pero Alex no era un usuario común. Era un intruso nato, navegando por servidores como si fueran laberintos diseñados para desafiarlo. La ironía amarga era que alguien con su talento estuviera atrapado en un lugar tan decadente. Conocí a Alex durante una de sus noches interminables. Una radio de ondas cortas, reliquia de otra época, zumbaba al fondo hasta que él la apagó con un gesto brusco. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay realmente detrás de todo esto?, me preguntó, sin apartar la vista de la pantalla, pero claramente dirigiéndose a mí. ¿De todo qué?, respondí, desconcertado. Él simplemente se rió, una risa seca y amarga. Exactamente. Me di cuenta de que su obsesión iba más allá de exponer corrupción. Creía en algo mucho mayor, un sistema que gobernaba a todos, invisible pero omnipresente. Cada día se sumergía más profundo, convencido de que los códigos que descifraba contenían mensajes ocultos. No sabía si era paranoia, genialidad o una mezcla letal de ambas. Había algo en él que oscilaba entre lo fascinante y lo aterrador. Hablaba con pasión sobre libertad y justicia, pero su soledad traicionaba una fragilidad que resultaba desgarradora. Confiaba en pocos, y esos pocos a menudo lo decepcionaban. La gente solo quiere respuestas fáciles, decía, tecleando con una velocidad que parecía sobrehumana. Pero el universo no funciona así. El barrio donde vivía Alex era desolador, habitado por sombras humanas, antiguos obreros, pequeños delincuentes y los restos de una sociedad que se consumía a sí misma. Era un lugar donde la esperanza había sido arrancada de las personas, dejando solo cascarones vacíos. Alex, sin embargo, era diferente. Tenía un propósito, pero ese propósito lo devoraba. Durante días no dormía ni comía. Sus manos temblaban por el exceso de café y la falta de sueño, pero su mente operaba en una frecuencia que nadie más podía alcanzar. Una vez me mostró un mural en su pared, un caos de mapas, diagramas, fotos y fragmentos de noticias, todos conectados por líneas desordenadas. En el centro, una palabra destacaba en letras grandes y rojas: silencio. Me miró con una intensidad perturbadora y dijo: «Eso es lo que ellos ocultan, y yo voy a descubrirlo». El departamento de Alex era como una cápsula del tiempo.
Aparatos antiguos, monitores que mostraban líneas interminables de códigos y cajas llenas de tecnología obsoleta, estaban esparcidos por todos lados. Parecía un arqueólogo digital, desenterrando fragmentos del pasado para armar un mosaico desconcertante de verdades ocultas. Pero había algo inquietante en ese espacio, una sensación de que, incluso cuando estábamos solos, algo más nos observaba. Una de sus computadoras era tratada con especial reverencia. «Esta máquina es diferente», me dijo una vez, con un tono casi solemne. «Tiene algo que las demás no tienen». Cuando le pregunté qué era, respondió simplemente: «Historia». Pasaba horas frente a esa máquina, descifrando secuencias de números que para mí no eran más que aleatoriedad. «Solo un ataque digital», dijo finalmente, recostándose en la silla. «Es un intento de silenciarnos». A pesar de su tono calmado, había una tensión en su voz que no pude ignorar. Oscuridad era una constante en la vida de Alex. Las luces parpadeaban con frecuencia y el edificio sufría cortes de energía regulares. Parecía que el propio entorno rechazaba cualquier intento de progreso, aprisionando a sus habitantes en un ciclo interminable de decadencia. Una vez me preguntó: «¿Crees en las coincidencias?». Antes de que pudiera responder, se rió. «Yo no creo. Nada de lo que encontré es una coincidencia. Todo esto fue planeado hace mucho tiempo. La cuestión es, ¿por quién?». Me confesó que había descubierto algo que no podía explicar por completo. «Es como una voz», dijo. «No literalmente, pero está ahí, en los datos. Algo que no debería existir». Le pregunté si se sentía seguro. Me lanzó una mirada que mezclaba ironía y algo más difícil de descifrar. «La seguridad es una ilusión», respondió, sin apartar la vista de la pantalla. «Pero estoy tan seguro como cualquiera que se enfrenta a lo desconocido». Alex sabía que lo estaban monitoreando. «Eso es parte del juego», decía con una sonrisa inquietante. «Si me están observando, significa que estoy cerca. Y si estoy cerca, ellos están nerviosos». Aunque había algo profundamente perturbador en lo que decía, su certeza era casi hipnótica. Había momentos en los que parecía un hombre al borde del abismo, pero también alguien capaz de ver más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Aún así, mientras Alex hablaba, no podía deshacerme de la sensación de que había algo más allí, algo que lo observaba, invisible, mientras él buscaba desenterrar verdades que podrían estar más allá de nuestra comprensión. Esa noche, Alex estaba más agitado de lo habitual. Aunque rara vez hablaba mientras trabajaba, algo en sus movimientos revelaba que había encontrado algo diferente. El brillo frío del monitor iluminaba su rostro, destacando las sombras profundas bajo sus ojos. «¿Has oído hablar del proyecto Grado 33?», preguntó, aún fijo en la pantalla. Moví la cabeza, pero él no esperaba una respuesta. «Lo encontré en un foro abandonado, un lugar al que nadie accede desde hace años. No debería estar activo, pero lo estaba, y había algo allí». Hizo clic varias veces, y una secuencia de caracteres incomprensibles dominó la pantalla. «Es un código, pero diferente a todos los demás». Mientras explicaba, la luz del monitor parpadeó brevemente, como si hubiera sufrido una interferencia. Alex se inclinó hacia adelante, los dedos moviéndose como borrones en el teclado. «Esto no es una coincidencia», murmuró, con la voz cargada de urgencia. «Alguien sabe que estoy aquí». Sus ojos, generalmente cansados, ahora estaban alerta, casi feroces. Abrió una serie de archivos, transcripciones, imágenes granuladas, audios distorsionados, cada uno más enigmático que el otro. Pero lo que realmente llamó su atención fue una carpeta marcada solo como «silencio». La carpeta estaba cifrada, pero Alex parecía haberlo previsto. Conectó un dispositivo antiguo al computador, algo funcional, aunque rudimentario. «Va a llevar un tiempo, pero lo voy a abrir». El silencio que siguió fue asfixiante, como si incluso el ambiente hubiera dejado de moverse para observar.
Finalmente, la carpeta se abrió, revelando un único archivo, nombrado con una secuencia aleatoria de números y letras. Cuando Alex hizo clic, la pantalla parpadeó nuevamente, y lo que apareció me hizo retroceder. Era un video, una grabación antigua de una transmisión oficial. La fecha indicaba 1978, pero la calidad de la imagen era sorprendentemente buena. Mostraba a un grupo de científicos reunidos alrededor de una sonda espacial mientras una voz neutral narraba lo que parecía ser un informe técnico. La sonda alcanzó el punto de convergencia e inició la transmisión. Decía la voz, calmada, metódica. Pero, a medida que el video avanzaba, la tranquilidad se disolvía. Las imágenes mostraban a la sonda capturando algo imposible. Formas que parecían violar las leyes de la física, patrones que desafiaban la lógica. Alex pausó el video, señalando la pantalla. «Esto no debería existir», murmuró. «Esa cosa no es de este universo». No sabía cómo reaccionar. Las formas en el video parecían cambiar constantemente, como si la propia realidad luchara por definir qué eran. Era desconcertante, pero Alex parecía fascinado. Ellos sabían esto, lo ocultaron. Antes de que pudiera preguntar quiénes eran ellos, la computadora se bloqueó. La pantalla se apagó por completo, emitiendo un sonido agudo que reverberó por la habitación. Alex intentó reiniciar el sistema, pero fue inútil. «Esto no es solo un ataque digital», dijo finalmente, recostándose en la silla. «Es un intento de silenciarnos». A pesar de su tono calmado, había una tensión en su voz que no pude ignorar. No se rindió. Pasó las siguientes horas intentando recuperar los archivos, pero era como si algo estuviera luchando contra él. Los datos parecían desintegrarse, escapando de su alcance. Mientras trabajaba, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Las luces parpadeaban más a menudo, y un sonido bajo, casi imperceptible, parecía provenir de las paredes. «¿Lo sientes?», pregunté, pero Alex no respondió. Estaba obsesionado, los ojos fijos en la pantalla. Cuando logró acceder a los archivos nuevamente, el video había cambiado. El rostro de uno de los científicos ahora estaba en primer plano, sus ojos fijos en la cámara, vacíos, como si algo hubiera robado su humanidad. Hablaba, pero el audio estaba distorsionado, difícil de entender. Alex ajustó el volumen y las palabras comenzaron a emerger. «No deberíamos haber venido aquí. Esto no es para nosotros». Quise irme, dejar a Alex con su obsesión, pero algo me lo impedía. Tal vez era la curiosidad, o algo más profundo e irracional que me decía que necesitaba saber lo que estaba pasando. Alex comenzó a rastrear el origen del video. «Si esto es real», murmuró, «entonces debe haber un servidor, un lugar donde esto fue almacenado. Si lo encuentro, podré descubrir todo». Cada intento de conexión parecía atraer algo. No solo la computadora reaccionaba de forma extraña. El ambiente a nuestro alrededor comenzaba a cambiar. Las paredes crujían, las luces parpadeaban irregularmente, y el sonido, bajo y constante, parecía penetrar en los huesos. Alex, ajeno a lo que sucedía, estaba completamente enfocado en su búsqueda. «¿No te das cuenta?», pregunté, casi gritando. «Esto no es normal. Tienes que parar». Él me ignoró, como siempre. Finalmente, encontró algo. Era una dirección, un lugar físico, un edificio antiguo y abandonado al otro lado de la ciudad. «Nunca imaginaron que alguien llegaría tan lejos», dijo Alex, más para sí mismo que para mí. Se levantó abruptamente, cogiendo su abrigo y el equipo. «¿Vienes conmigo?», preguntó, como si la respuesta fuera obvia. No quería ir. Todo dentro de mí gritaba que era una pésima idea, pero quedarme atrás sin respuestas parecía aún peor. «Sí», respondí, aunque sabía que me arrepentiría. Salimos en silencio, con la ciudad a nuestro alrededor tan desolada como antes, pero había algo diferente esa noche.
Era como si algo nos estuviera observando, escondido en las sombras, esperando. Cuando llegamos al edificio, Alex se detuvo frente a la entrada. Era una estructura imponente, desgastada por el tiempo y el abandono, con paredes agrietadas y manchas oscuras que le daban un aire casi fúnebre. Por un instante, Alex vaciló, lanzándome una mirada cargada de incertidumbre, algo que nunca había visto en él. «Sea lo que sea, esto va a cambiarlo todo», murmuró antes de empujar la puerta. El interior era como un mausoleo de decadencia. Las paredes, descascaradas y cubiertas de moho, estaban surcadas de grietas que parecían heridas abiertas. Cables colgaban desordenados del techo, y muebles rotos se esparcían por el suelo como vestigios de un pasado olvidado. Sin embargo, en medio de ese caos, algo destacaba. Una puerta metálica al final del pasillo, completamente intacta. Su superficie lisa y sin marcas la hacía parecer fuera de lugar, como si perteneciera a otro mundo. Alex se encaminó hacia ella con determinación, sin dudar ni un segundo. «Aquí es donde empieza», murmuró, mientras buscaba con manos temblorosas una herramienta en sus bolsillos. Yo dudé en seguirlo, pero su convicción era contagiosa. El silencio en el lugar era opresivo, casi tangible. Cada paso resonaba como un eco interminable en los pasillos vacíos. Finalmente, Alex logró abrir la puerta, revelando un ascensor antiguo que, sorprendentemente, parecía funcional. Entramos y él presionó el único botón disponible. El sonido de engranajes oxidados llenó el espacio mientras descendíamos. «Esto es más profundo de lo que imaginaba», comentó Alex, con una mezcla de emoción y ansiedad en su voz. Las luces parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes metálicas. Cuando las puertas se abrieron, nos encontramos con un pasillo iluminado por una luz fría y artificial. El suelo de metal reflejaba nuestras figuras, y el aire estaba impregnado de un olor químico que resultaba inquietante. Alex miró su dispositivo, murmurando algo sobre coordenadas, mientras yo me preguntaba si realmente sabía lo que buscaba o si solo seguía un instinto desesperado. Con cada paso, la sensación de que algo nos observaba se hacía más intensa. Al final del pasillo, otra puerta nos esperaba, más grande y amenazante. A su lado, un teclado digital parpadeaba con una tenue luz verde. Alex ingresó un código que había descifrado anteriormente, y la puerta se abrió lentamente. Al otro lado, se reveló una sala inmensa. En el centro, una consola gigantesca rodeada de pantallas parpadeantes mostraba datos incomprensibles. Alex corrió hacia la consola, sus ojos brillando con una mezcla de locura y determinación. «Esto es más grande de lo que pensaba», susurró, casi reverente. «Es un servidor, pero no solo eso. Es como un cerebro». Mientras intentaba acceder a los datos, las pantallas comenzaron a parpadear y un zumbido bajo llenó la sala. «¿Esto es un sistema de defensa?», pregunté, pero Alex no respondió. Estaba inmerso, tecleando frenéticamente. «Lo estaban ocultando», murmuró, «pero lo descubriré. Necesito descubrirlo». De repente, las pantallas mostraron una imagen, el científico del video. Ahora parecía mirarnos directamente, con unos ojos vacíos que daban la impresión de atravesar la pantalla. Su boca comenzó a moverse, pero el audio estaba distorsionado, imposible de entender. Alex subió el volumen y las palabras finalmente emergieron. «Ustedes no deberían estar aquí. Esto no es para ustedes». El ambiente cambió de golpe. Las luces comenzaron a parpadear con más frecuencia y el zumbido se volvió insoportable. «Alex, para. Tenemos que salir de aquí», grité, pero él me ignoró, como si estuviera en trance. La sala parecía responder a su presencia, los datos en las pantallas acelerándose hasta volverse frenéticos. A medida que el caos aumentaba, las paredes parecían cerrarse sobre nosotros y el zumbido resonaba en mi cabeza. «Alex», intenté una vez más, pero él no apartaba la vista de la consola. Finalmente,
Con un esfuerzo sobrehumano, logré jalarlo del brazo. «Es suficiente. Vámonos antes de que sea demasiado tarde». Su resistencia era evidente, pero algo en mi tono lo hizo reaccionar. Mientras corríamos hacia el ascensor, el sonido detrás de nosotros se intensificaba, como si el propio lugar intentara detenernos. Al llegar al ascensor, presioné el botón repetidamente, suplicando que las puertas se cerraran antes de que fuera demasiado tarde. Cuando finalmente lo hicieron, Alex y yo nos miramos, ambos sin aliento, pero con la certeza de que habíamos rozado algo que no deberíamos haber tocado. El silencio dentro del edificio era opresivo, casi tangible. Cada paso resonaba en el pasillo como un eco lejano, un aviso sordo de que estábamos adentrándonos en lo desconocido. Finalmente, Alex consiguió abrir la puerta, revelando un ascensor antiguo y oxidado. Entramos, y con manos temblorosas, presionó el único botón disponible. Los engranajes chirriantes del ascensor llenaron el aire mientras descendíamos lentamente, adentrándonos en una profundidad que parecía no tener fin. «Esto es más profundo de lo que imaginaba», murmuró Alex, con una mezcla de ansiedad y emoción en su voz. La tenue luz del ascensor parpadeaba, proyectando sombras inquietantes que se movían por las paredes metálicas, como si tuvieran vida propia. Era imposible discernir si aquello era solo un fallo técnico o si algo más nos observaba. Cuando las puertas finalmente se abrieron, un pasillo iluminado con luces frías y artificiales apareció ante nosotros. El suelo metálico reflejaba nuestras figuras, amplificando el eco de nuestros pasos con un tono mecánico que se sentía antinatural. Alex revisó su dispositivo, murmurando palabras ininteligibles sobre coordenadas. Yo no podía saber si realmente tenía un plan o si simplemente seguía un instinto que lo empujaba hacia adelante. A medida que avanzábamos, la sensación de estar siendo observados crecía. Había algo en el aire, una presencia invisible que parecía flotar a nuestro alrededor. Era como si el propio espacio estuviera vivo, atento a cada uno de nuestros movimientos. Al final del pasillo nos esperaba otra puerta, mucho más imponente que la anterior. Su superficie metálica parecía nueva, ajena al deterioro del resto del lugar. Al lado, un teclado digital parpadeaba con una luz intermitente. Alex introdujo un código que había descifrado, y la puerta se deslizó lentamente, emitiendo un leve zumbido mecánico. Lo que vimos al otro lado nos dejó sin aliento. Una sala inmensa se extendía ante nosotros, dominada por una consola gigantesca rodeada de pantallas que parpadeaban con datos incomprensibles. Alex corrió hacia la consola como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Sus ojos brillaban con una intensidad que mezclaba fascinación y locura. «Esto es mucho más grande de lo que pensaba», dijo en un susurro reverente. «No es solo un servidor, es algo más. Algo que puede cambiarlo todo». Mientras intentaba acceder a los sistemas, las pantallas comenzaron a parpadear de forma errática, y un zumbido bajo y profundo llenó la sala. La atmósfera cambió, como si el lugar mismo reaccionara a nuestra presencia. «¿Esto es un sistema de defensa?», pregunté, con la voz temblorosa. Alex no respondió. Sus dedos volaban sobre el teclado, completamente inmersos en su misión. «Ellos lo ocultaron», murmuró. «Pero lo voy a descubrir. Lo necesito». De repente, las pantallas mostraron una imagen. Era el científico del video que habíamos visto antes, pero esta vez su rostro parecía más definido, como si nos estuviera mirando directamente. Sus ojos vacíos transmitían una mezcla de advertencia y desesperación. Comenzó a hablar, pero sus palabras eran distorsionadas, casi imposibles de comprender. Alex ajustó el volumen y finalmente pudimos escucharlo claramente. «Ustedes no deberían estar aquí. Esto no es para ustedes». La sala parecía reaccionar a sus palabras. Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, y el zumbido se transformó en un ruido ensordecedor que hacía temblar el suelo bajo nuestros pies.
«Alex, para. Tenemos que irnos», grité, mi voz ahogada por el caos que nos rodeaba. Pero él no me escuchó. Estaba atrapado, como hipnotizado por la consola, incapaz de apartar las manos del teclado. Las pantallas comenzaron a mostrar imágenes que cambiaban rápidamente, símbolos que no podía comprender, paisajes imposibles que desafiaban toda lógica, estructuras que parecían flotar en un vacío infinito. Todo era desconcertante, como si estuviéramos viendo fragmentos de otra realidad. De repente, la imagen del científico reapareció. Su rostro estaba más cerca, más nítido, como si intentara atravesar las barreras del tiempo y el espacio para advertirnos. Sus palabras resonaron en la sala con una claridad aterradora. «Esto es una puerta. No debe abrirse». «Está equivocado», murmuró Alex, más para sí mismo que para mí. Su voz era baja, cargada de una convicción inquietante. «Ellos no entendieron lo que encontraron. Esto no es una amenaza, es un sistema, y yo puedo controlarlo». Pero la sala parecía estar en desacuerdo. Las paredes comenzaron a vibrar, y el metal se ondulaba como si estuviera vivo. El sonido creció, ahora un rugido profundo que penetraba hasta los huesos. «¡Esto no es un sistema de defensa, Alex!», grité desesperado. «Es algo vivo». Pero él no respondió. Seguía trabajando, sus ojos fijos en las pantallas como si estuviera conectado a algo mucho más grande que él. Entonces, las pantallas se apagaron de golpe, sumiendo la sala en una oscuridad casi total. Solo la tenue luz de la consola permaneció, iluminando el rostro de Alex con un brillo espectral. «He activado algo», dijo finalmente, su voz apenas audible. «Ellos no querían que nadie llegara hasta aquí, pero fui más rápido». Antes de que pudiera responder, un sonido completamente nuevo resonó en la sala. Era algo indescriptible, una mezcla de zumbido grave y un tono agudo que parecía perforar directamente el cerebro. Por primera vez en horas, Alex me miró, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. «¿Lo sientes? Están respondiendo». Las pantallas se encendieron de nuevo, pero ahora mostraban algo completamente distinto. Había formas vagamente definidas, siluetas que parecían observarnos sin ojos, transmitiendo una presencia que llenaba el ambiente. Una sensación opresiva e innegable nos rodeaba, como si algo más allá de nuestra comprensión estuviera con nosotros en esa sala. «Nos está mirando», susurré, más para mí mismo que para Alex, pero él respondió con una risa breve y nerviosa, una que no ofrecía consuelo. «Por supuesto que nos está mirando. Fue hecho para eso». La sala comenzó a temblar y los sonidos crecieron en intensidad. La consola emitía destellos de luz intermitentes, como si intentara comunicarse con algo que no estaba allí físicamente. Las paredes metálicas comenzaron a retorcerse, formando patrones imposibles, como si el propio edificio estuviera vivo. «Alex, detente», grité, pero mi voz se perdió en el caos. Él estaba tan cerca de algo que parecía trascender los límites de la cordura humana. De repente, un mensaje apareció en todas las pantallas, letras grandes y rojas que parecían gritar: «Ustedes no deben proseguir». La sala reaccionó de inmediato. Las luces comenzaron a parpadear de forma violenta, y un sonido ensordecedor, como un grito de otro mundo, llenó el espacio. El suelo temblaba bajo nuestros pies, como si algo debajo de nosotros intentara emerger. Alex se giró hacia mí, su rostro dividido entre la euforia y la desesperación. «Esto es lo que siempre busqué. Ellos se equivocaron al esconderlo. No podemos detenernos ahora». El ambiente en la sala se volvió más caótico. Las paredes metálicas parecían derretirse y transformarse, adoptando formas que desafiaban toda lógica. Era como si el lugar entero se estuviera convirtiendo en parte de algo mucho más grande, algo consciente. El temblor se hizo constante, y el ruido llenaba cada rincón, invadiendo incluso mis pensamientos. Las pantallas mostraron imágenes cada vez más perturbadoras, mundos devastados, formas imposibles en constante transformación.
estructuras que flotaban en un vacío infinito. Alex observaba todo con fascinación, murmurando para sí mismo: esto no es destrucción, es una reconstrucción, algo tratando de comunicarse. Mientras hablaba, la sensación de que algo nos observaba se volvió insoportablemente real. La presencia invisible que antes parecía un sentimiento vago, ahora era casi tangible. Me giré instintivamente, esperando ver algo detrás de nosotros, pero no había nada. Solo sombras que parecían danzar con las luces parpadeantes. «¡Alex, tenemos que irnos!», le grité, mi voz desesperada. Pero él no me escuchó. Estaba absorto, sus ojos fijos en la consola, mientras nuevos mensajes aparecían a una velocidad frenética. Eran frases fragmentadas, símbolos incomprensibles que parecían tejer un patrón más grande, pero imposible de descifrar. «Esto está tratando de advertirnos», murmuró finalmente, pero su tono me hizo estremecer. No estaba hablando conmigo, sino con algo más, algo que parecía haberse apoderado de su mente. Entonces, las luces se apagaron de golpe. La oscuridad llenó la sala, y por un instante no hubo más que un silencio absoluto, un vacío tan erróneo como aterrador. Cuando las luces regresaron, algo había cambiado. En el centro de la sala, donde antes no había nada, ahora se encontraba una presencia. No era humana ni mecánica, sino una forma indefinida que parecía estar hecha de luz y sombra a la vez, fluctuando entre lo tangible y lo etéreo. «Eso es», susurró Alex, su voz reverente. «Esto es lo que ellos estaban ocultando. No es tecnología, es algo más, algo que va más allá de nosotros». No podía moverme. Era como si el suelo me estuviera sujetando en su lugar, obligándome a enfrentar aquello que se erguía frente a nosotros. La presencia no tenía una forma estable, cambiaba constantemente, como si intentara adaptarse a algo que nuestras mentes no podían comprender. Alex avanzó, extendiendo la mano hacia la forma. «No entiendes», dijo, sin siquiera mirarme. «Ellos fallaron porque intentaron controlar. Pero esto no puede ser controlado, solo puede ser entendido». «¡No lo toques!», grité, mi voz temblorosa, cargada de pánico. Pero él no me escuchó. Sus ojos brillaban con una mezcla de fascinación y locura. Cuando su mano finalmente tocó la luz, todo cambió. Antes de que pudiera responder, un sonido distinto llenó la sala. Era como si el espacio mismo estuviera gritando, una frecuencia que oscilaba entre un zumbido grave y un tono agudo, vibrando directamente en mi mente, desmantelando cualquier pensamiento coherente. Alex cayó de rodillas, sosteniendo su cabeza entre las manos, mientras las pantallas alrededor mostraban imágenes cada vez más distorsionadas, más imposibles. El lugar empezó a desmoronarse. Las paredes parecían licuarse, el suelo temblaba con una violencia incontrolable, y el sonido se volvió insoportable. Una voz resonó, fría y omnipresente. No debieron haber llegado aquí. No sabía si la escuché o si estaba grabada en algún rincón de mi mente. Intenté ayudar a Alex a levantarse, pero era como si algo invisible lo mantuviera en su lugar. Una presencia empezó a expandirse, llenando la sala con un resplandor que era a la vez hermoso y aterrador. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Todo mi ser parecía encadenado al suelo, como si el espacio mismo quisiera que permaneciera allí. «No es el fin», murmuró Alex, su voz débil pero cargada de una convicción perturbadora. «Esto es solo el comienzo». Sus palabras fueron interrumpidas por un sonido explosivo que sacudió todo. La luz se intensificó, devorándolo todo, y luego la sala desapareció. La oscuridad nos rodeó, densa y absoluta, como si el mundo hubiera dejado de existir. Por un momento pensé que todo había terminado, que esa presencia incomprensible nos había aniquilado. Pero entonces, una luz tenue empezó a brillar en el centro del vacío. No era una luz común, parecía una grieta en la realidad misma, un vistazo a algo prohibido, algo que no debíamos comprender. Alex permanecía inmóvil,
como atrapado en un trance. Lo llamé, pero mi voz no hacía eco, como si el vacío devorara cualquier sonido. Lentamente, empezó a caminar hacia la grieta luminosa, sus movimientos guiados por una fascinación peligrosa. El sonido volvió, pero era diferente, como una frecuencia diseñada para invadir la mente. La luz creció, revelando algo en su interior. No era una máquina ni una criatura. Era algo más allá de las formas y conceptos que conocíamos. Una conciencia palpable que oscilaba entre el caos absoluto y un orden imposible de descifrar. Alex se detuvo a pocos metros de aquello, sus ojos brillando con una mezcla de asombro y desesperación. «Esto es lo que buscaba», dijo, su voz apenas un susurro. Yo quería gritarle que se detuviera, que retrocediera, pero las palabras murieron en mi garganta. Esa cosa parecía notar a Alex, y su luz pulsó, proyectando imágenes en el aire, como si quisiera comunicarse. Las visiones eran indescriptibles. Mundos desconocidos siendo devorados por fuerzas invisibles, estructuras colosales colapsando sin motivo aparente, como si las leyes del universo hubieran dejado de aplicar. Voces fragmentadas susurraban en el aire, llenándome de un terror primitivo que no podía controlar. «Esto no es solo conocimiento», murmuró Alex, con los ojos fijos en la luz. «Es el límite mismo de la existencia». La presencia empezó a moverse, extendiendo su resplandor hacia Alex. Él levantó la mano, como queriendo tocarla. Intenté avanzar, pero el suelo parecía empujarme hacia atrás, negándome el paso. Cuando su mano finalmente alcanzó la luz, el sonido en la sala llegó a un clímax insoportable. Parecía que el universo entero estaba gritando. Alex cayó de rodillas nuevamente, sujetándose la cabeza mientras las visiones se intensificaban. Ahora veía figuras que nos observaban desde las sombras, aunque no tenían ojos ni forma definida. Eran presencias, ideas hechas materia. La luz en el centro de la sala se expandió rápidamente, consumiendo cada rincón. Ya no estábamos en el edificio. Estábamos en un vacío donde las reglas del tiempo y el espacio no existían. Alex estaba de pie, iluminado por una verdad que parecía destruirlo desde dentro. «Esto es», dijo, su voz temblorosa. «Esto es lo que siempre estuvo oculto, la razón de todo». El pánico me dominaba. Sabía que habíamos llegado demasiado lejos, que estábamos ante algo que nadie debía presenciar. La presencia comenzó a emitir sonidos, no palabras, sino significados que perforaban mi mente, llenándola de imágenes y emociones que no eran mías. Alex parecía absorberlo todo, sus ojos fijos en la luz. «Los liberé», murmuró, con una sonrisa que helaba la sangre. «Rompí esto». La luz se intensificó de nuevo, cegándome. Algo emergió de ella. No era una forma ni un objeto, era una intención pura, algo que desbordaba las capacidades de la mente humana. Alex comenzó a reír, una risa desesperada, casi inhumana. «Ahora lo entiendo. Todo esto siempre fue por ellos», gritó, pero su voz se cortó abruptamente. Cayó al suelo, inmóvil, mientras la luz empezaba a desvanecerse. Quedé solo en la oscuridad, con el eco de su risa resonando en mi mente, y la certeza de que habíamos cruzado un umbral que nunca debería haber sido traspasado. La presencia se giró hacia mí, y de inmediato sentí como si el aire fuera arrancado de mis pulmones. Su simple intención me paralizaba, mientras el espacio a nuestro alrededor comenzaba a fragmentarse en escenas de realidades imposibles. Vi estrellas siendo consumidas por agujeros negros, galaxias derrumbándose como castillos de arena, y entonces el silencio cayó. Esa entidad parecía evaluarme, como si estuviera decidiendo mi lugar en esa vasta realidad que apenas podía comprender. Una fuerza invisible me empujó lejos, apartándome de aquel lugar imposible. La luz comenzó a desvanecerse, llevándose consigo las visiones, pero dejando un vacío insoportable en mi interior. Cuando intenté acercarme a Alex, algo invisible me detuvo.
No puedes llevártelo, dijo una voz que no era humana. Era fría, distante, como el eco de un universo que había olvidado la vida. La presencia se fusionó con la luz, y todo a nuestro alrededor comenzó a desvanecerse. Parpadeé, y de repente estábamos de vuelta en la sala original, como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado. Todo había cambiado. Alex seguía allí, respirando, pero su mirada estaba vacía, perdida, como si lo que fuera que había sido Alex ya no estuviera. El leve zumbido del consola rompía el silencio, y en la pantalla se mostraba un último mensaje. Los liberaste. Ahora ellos saben. Un video comenzó a reproducirse automáticamente. Las imágenes eran de baja calidad, granulosas, pero claras en su mensaje. Mostraban la misma sonda que habíamos visto en los registros iniciales, esta vez rodeada de voces humanas cargadas de pánico. «Detectamos algo», decía uno de los científicos, su voz temblando. «No es materia como la conocemos, es una conciencia, y está respondiendo». El panel cercano a la sonda comenzó a parpadear frenéticamente, indicando una transmisión. Otra voz, más desesperada, gritó: «¡Cierren la comunicación! ¡Apaguen todo!». Pero ya era demasiado tarde. El video se cortó abruptamente, dando paso a una imagen estática. Un hombre de expresión rígida miraba directamente a la cámara. Hablaba con una calma tensa, una máscara que apenas lograba ocultar el pánico. «Hemos decidido terminar el proyecto Grado 33», declaró. «Las implicaciones son inaceptables. Esta verdad no puede ser revelada. En este caso, la ignorancia es protección». El video terminó, y las pantallas volvieron a mostrar una sola palabra: silencio. Antes de que pudiera procesar lo que acabábamos de ver, Alex comenzó a reír. Pero no era una risa humana. Era un sonido hueco, áspero, como si algo más estuviera hablando a través de él. Se levantó lentamente, con los ojos brillando de una intensidad febril. «Intentaron esconderlo», dijo, con una voz que parecía no dirigir a nadie en particular. «Pero la verdad siempre encuentra su camino. Esto nunca fue solo ciencia, era contacto, un pacto imposible». El consola volvió a parpadear, mostrando diagramas y mapas que parecían ininteligibles para mí. Alex señaló uno de ellos, un esquema del sistema solar con líneas que conectaban la Tierra con un punto lejano en el espacio. «Este es el punto de convergencia», murmuró. «Es donde todo comenzó. Y ahora se está expandiendo. Nunca estuvimos solos». El resplandor de la presencia cambió, su luz llenando la sala con una intensidad abrumadora. Las voces regresaron, superpuestas, como si cientos de mentes hablaran a la vez, transmitiendo significados que perforaban mi mente y que no podía comprender. Alex, sin embargo, parecía entender todo. «Ellos intentaban proteger algo», dijo, sin apartar la vista de la luz. «¿Pero protegernos a nosotros o protegerse a sí mismos?». La presencia se acercó más a Alex, su resplandor volviéndose cegador. Él levantó las manos, como si quisiera recibirla, pero de repente se giró hacia mí. Su rostro era una mezcla de locura y una calma incomprensible. «¿Lo ves ahora?», preguntó, con una sonrisa que parecía programada, mecánica. «Nos subestimaron. Esto no puede ser contenido. No por ellos, no por nadie». Antes de que pudiera decir algo, el suelo comenzó a temblar violentamente. El consola explotó en un estallido de chispas, y la presencia, ahora completamente despierta, comenzó a absorber todo a su alrededor. Alex fue envuelto por la luz, su figura desapareciendo lentamente en ese resplandor infinito. Quise correr hacia él, gritar, hacer algo, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. La sala comenzó a derrumbarse a mi alrededor, las luces apagándose una por una. Lo último que vi fue la palabra silencio, parpadeando en la pantalla, antes de que todo quedara sumido en la oscuridad absoluta. «¡Alex!», grité, pero su figura ya no estaba.
La sala comenzó a desmoronarse a mi alrededor, las paredes desintegrándose como papel quemado. Lo último que vi fue aquella presencia expandiéndose, transformándose en algo que desafiaba no solo el espacio físico, sino también mi mente. Y entonces todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, algo no estaba bien. El aire tenía un sabor metálico, como si estuviera cargado de partículas invisibles. Estaba tirado en el suelo del edificio abandonado, pero la sala donde Alex había desaparecido ya no existía. En su lugar, las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas, líneas y símbolos que no reconocía pero que, de alguna manera, me hacían sentir observado. Una sensación punzante y opresiva se apoderó de mí. El consola estaba destrozado, sus piezas dispersas en un patrón caótico que parecía deliberado, casi ritual. El único sonido era un zumbido lejano, máquinas activas en algún lugar más profundo. Intenté levantarme, pero una ola de náuseas me invadió, y con ella imágenes invadieron mi mente. El resplandor imposible, mundos desmoronándose, la risa de Alex, resonando junto a palabras que no podía comprender. Eran cicatrices, recuerdos grabados con fuego en mi memoria. Sabía que debía irme. Quedarme allí era un peligro, aunque no supiera por qué. Caminé tambaleándome por el pasillo vacío, el eco de mis pasos resonando de una manera extraña, como si el sonido no perteneciera a mí. Las sombras se extendían en los rincones, y aunque parecía estar solo, no podía deshacerme de la sensación de que algo me seguía. Cuando llegué al ascensor, milagrosamente seguía funcionando. Presioné el botón con manos temblorosas, rogando que me llevara lejos de allí. El ascenso fue interminable, acompañado por un ruido metálico distorsionado que parecía susurrar cosas que no entendía. Cerré los ojos, pero aquello solo trajo más visiones. Alex envuelto en la luz, el mensaje en las pantallas. Los liberaste. Y ese sonido disonante que era más un grito que una voz. Finalmente, las puertas se abrieron. El aire frío de la noche golpeó mi rostro y corrí hacia la calle sin atreverme a mirar atrás. La ciudad estaba allí, aparentemente igual, pero algo había cambiado. Las luces de los postes parpadeaban débilmente, y el silencio era tan pesado que parecía aplastar todo a su alrededor. Mientras caminaba por las calles desiertas, un reflejo en una vitrina llamó mi atención. Mi rostro estaba allí, pero algo estaba mal. Mis ojos parecían más hundidos, más oscuros, como si algo desconocido se escondiera detrás de ellos. Intenté ignorarlo, pero no podía. Algo había cambiado, no solo en el mundo a mi alrededor, sino dentro de mí. Pasaron semanas y la historia de Alex comenzó a desaparecer. Nadie preguntó por él, como si su ausencia fuera un hueco que todos preferían no notar. Tal vez era lo mejor. La verdad que había buscado no era algo que el mundo pudiera aceptar. Yo tampoco hablaba de lo que sucedió. ¿Quién me creería? Y aunque intentaba seguir adelante, las memorias seguían presentes, persistentes. Por las noches, oía ecos de voces imposibles, y cuando cerraba los ojos, veía luces parpadeando, acompañadas de símbolos que no podía descifrar. Decidí buscar respuestas. El proyecto Grado 33 no aparecía en ningún registro oficial. Parecía haber sido borrado de la existencia por completo. Pero en rincones oscuros de Internet encontré fragmentos de información, susurros de algo llamado El Evento de 1978. La sonda, el punto de convergencia, todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que podía comprender. Y, de algún modo, sabía que ahora estaba demasiado cerca. Entonces comenzaron a suceder cosas extrañas, apagones inesperados, animales desapareciendo sin dejar rastro, personas actuando de manera errática. No eran grandes eventos, pero juntos formaban un patrón inquietante, un peso que parecía presagiar algo. ¿Era posible que lo que liberamos estuviera manifestándose? ¿O siempre estuvo aquí, esperando el momento adecuado?
Alex cruzó un límite, y aunque intenté detenerlo, yo también lo había seguido. Una noche, mientras revisaba los pocos datos que había logrado rescatar del consola destruido, algo llamó mi atención. Había un patrón, un mensaje oculto en los fragmentos de código corrupto. Eran coordenadas, pero no llevaban a ningún lugar en la Tierra. Era como si fueran una invitación, un llamado a un lugar que mi mente no podía concebir. Por un momento, pensé en borrar todo, en destruir cualquier vestigio de lo que había ocurrido, pero la curiosidad, o quizás algo más profundo, me detuvo. ¿Podría Alex haber tenido razón? ¿Existía realmente algo más allá de lo que conocíamos, algo que no podíamos evitar? Esa noche no pude dormir. El sonido volvió, el mismo zumbido que escuchamos en el edificio, pero esta vez no venía de fuera. Estaba dentro de mí, como si algo intentara comunicarse. Cerré los ojos y, por un instante, vi la presencia nuevamente. Ese resplandor imposible me observaba, evaluándome. Cuando desperté, no sabía si aún estaba en el mismo mundo. Algo había cambiado. Era como si el aire mismo estuviera cargado de un significado que no podía comprender. Y ahora, mientras escribo estas palabras, entiendo una verdad que me aterroriza. Nunca volveré a estar solo. Ellos están aquí. Siempre lo estuvieron. Y lo peor de todo, no vienen de otro lugar. Siempre fueron parte de nosotros.